Hey guys, how are you? Today we're going to present our molecular biology seminar, and our article is entitled Novel Mechanism whereby metformin improves glucose homeostasis, TXNIP, GLUT1 axis modulation, enhances intestinal glucotonic effects. Okay, metformin is a diabetes drug that lowers blood sugar and also works in the intestines. Glucose homeostasis, the stable maintenance of glucose concentration through hormonal and cellular mechanisms. So we have TXNIP GLUT1. TXNIP is a protein that slows down GLUT1, and GLUT1 is a transporter that moves glucose to the intracellular part, and when TXNIP decreases, GLUT1 increases and more glucose enters. Intestinal glucotonic effects are the increases of glucose uptake from the blood and releases into its lumen, helping to lower blood sugar. Now our general objective is analyze a novel mechanism whereby metformin improves glucose homeostasis, TXNAP, GLUT1 axis modulation, enhances intestinal glucotonic effect. Bueno, ahora pasamos a métodos e iniciamos con PCR, que es una técnica que nos permite amplificar secuencias de ADN, y esto facilita medir e identificar la expresión de ciertos genes. En nuestro estudio se utilizó para medir niveles de ARN mensajero implicados en proteínas relacionadas con la glucosa, como era el GLUT1 y el TXNIP, y esto permite evaluar cómo la metformina va a afectar su expresión. Seguimos con Western blot, que Western blot es una prueba que nos permite identificar proteínas específicas en una muestra mediante electroforesis y anticuerpos dirigidos contra la proteína de nuestro interés. Entonces, en el caso de este estudio se utilizó para detectar y cuantificar las proteínas implicadas en el metabolismo de la glucosa, evaluando así su papel en este proceso tan importante para nuestro cuerpo. Bueno, la inmunohistoquímica consiste en el uso de anticuerpos para detectar proteínas específicas directamente en ciertos cortes de tejido. Esto permite observar su localización y su cantidad. En este estudio se utilizó para identificar y comparar tanto GLUT1 como TXNIP en el intestino. Entonces, esto nos permitió evaluar cómo la metformina va a modificar su distribución entre el ilion y el colon. Seguimos con la citometría de flujo, que la citometría de flujo nos mide las características físicas y químicas de las células mientras pasan individualmente por un haz láser. Permite detectar proteínas específicas mediante anticuerpos marcados con fluorescencia. En el caso de este estudio se utilizó para analizar niveles de activación de GLUT1 en células intestinales y determinar la influencia de la metformina en la cantidad de GLUT1 activado en la superficie celular. Bueno, ahora iniciamos con los resultados. Tenemos la figura 2. En la B nos muestran que en modelos de células las biguanidas como la metformina aumentan el GLUT1. En la C vamos a ver que en la membrana la metformina y la fenformina van a elevar GLUT1, y en la D vemos que en el intestino y el colon también la metformina va a aumentar el GLUT1 en la membrana. Bueno, tenemos ahora la figura 3. En la E nos muestran que en células intestinales las biguanidas como la metformina van a disminuir la expresión de TXNIP, y esto va a mostrar un efecto inhibidor sobre el regulador negativo del GLUT1. Después tenemos la F, que nos muestra que en fracciones de membrana la metformina y la fenformina van a aumentar el GLUT1 y van a reducir el TXNIP. Y esto sucede en ambas líneas celulares, y esto también nos va a indicar que van a favorecer la translocación de GLUT1 a la membrana, y esto incrementa la actividad. Bueno, ahora por último la G nos va a mostrar que tanto en el intestino delgado y en colon la metformina va a incrementar el GLUT1 y va a reducir el TXNP. Y después esto nos lo muestran también en un modelo tridimensional, que entonces va a confirmar que este efecto no solamente son en células.
Continuamos con la figura 4. Entonces, en esta figura 4, específicamente en la B, se analizó la fracción de membrana en células IS6 que sobreexpresan TXNIP. Entonces, trataba con metformina o con fenformina. Esto valida que TXNIP es un regulador negativo de GLUT1. Entonces, cuando TXNIP está sobreexpresado, bloquea la capacidad de metformina y fenformina de promover la localización de GLUT1 en la membrana. Seguimos con el panel D. Entonces, en el panel D se compararon intestinos de ratones normales con otros que sobreexpresan TXNIP. En estos últimos, TXNIP está mucho más alto, que son las bandas más intensas, confirmando que el modelo experimental sí logra sobreexpresión de TXNIP, que sería con betactina como control de carga. En el panel E, en ratones normales, la metformina aumenta GLUT1 en membrana, pero cuando TXNIP está sobreexpresado, este aumento se pierde, mostrando que TXNIP bloquea el efecto de la metformina sobre GLUT1 en el intestino y colon. Entonces el experimento nos confirma que TXNIP se sobreexpresa en el modelo y que esa sobreexpresión impide que la metformina aumente el GLUT1 en la membrana intestinal. Now for discussion, first we have Owen's work that shows complex 1 inhibition, and this supports exactly the mechanism of our article that's built on. Second, we have Forets that highlight the AMPK, which the authors acknowledge, but they add proof of an AMPK independent intestinal pathway. And lastly, Zhou also point that AMPK, but they demonstrated that GLUT1 still increases even when AMPK is off, so the pathway isn't exclusive. Okay guys, the conclusions. Molecular biology research helps us understand diseases better because it shows what happens inside cells and how drugs like metformin work. 2. Medical research directly benefits patients, since discoveries in the lab can turn into safer and more effective treatments. And 3. Combining medicine with molecular biology is very important because it connects the body with the cells, allowing better solutions. Thanks. Thank you.